Buenos días, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana hermosa que tú nos has regalado para honrarte a ti como el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre eterno, por habernos enviado a tu Hijo, tu amado Hijo, el primogénito, el creador de todas las cosas, el reconciliador, el mediador, el único, Señor, que nos va a presentar un día perfecto, sin mancha, irreprensibles delante de ti. Te alabamos a ti, oh Dios. Te pedimos que una vez más sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, iluminando nuestro entendimiento, guiándonos a ti, amonestando nuestras conciencias y también llevándonos al convencimiento de la justicia, del pecado, del juicio, pero también de la necesidad de ir a tu Hijo Jesucristo. Gracias por cada persona que has traído. Es por tu voluntad que están y estamos aquí. Señor, que yo en nada me envanezca, que sea un siervo útil y humilde en tus manos para presentar tu mensaje. Necesitamos a ti, la bendición que necesitamos es la tuya. Gracias por cada uno. Bendíceles en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es una alegría volver a estar aquí después de tanto tiempo. La Iglesia de los Lagos les manda saludos, los hermanos les mandan saludos. Veo con mi esposa y mis dos hijos, Angélica, Elena y Amy, que está por allá. Les apreciamos en gran manera. Damos gracias a Dios por las personas que el Señor sigue trayendo a este lugar. Seguimos orando por ustedes. Que el Señor les prospere, que sigan creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. También muy identificados antier con la noticia, ¿verdad?, de la muerte del papá de nuestra hermana María. Que el Señor la fortalezca, que le guíe, y gracias a Dios por esta iglesia que también le ha cuidado y ora por ellas. También les pedimos que oren para que Dios prontamente nos permita establecer o dar el inicio de la plantación de la iglesia en Alajuela. Entonces pedimos sus oraciones para que esto pronto sea posible y el Evangelio de Cristo siga siendo proclamado. Les amamos, damos gracias a Dios también por el establecimiento de ustedes, ¿verdad? De hermanos como diáconos, como pastor. Nos alegramos, eso es bendición de Dios, hermanos. De verdad que alabemos al Señor por su misericordia. Les invito a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Vamos a estar aprendiendo del pasaje de memorización. Y vamos a leer de los versículos del 16 al 19. Voy a leer para ustedes. Proverbios 2. Dice así: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. El mensaje se llama un pacto delante de Dios que no debe olvidarse, el matrimonio. El libro de los Proverbios es llamado el libro de la sabiduría, el libro de la sabiduría de Dios. Fue escrito por un hombre al cual se le dio mucha sabiduría, Salomón, un siervo de Dios, rey de Israel. ¿Qué es la sabiduría? En el libro de los Proverbios no encontramos una definición directa que diga la sabiduría es, pero nos dice cosas como cuál es el principio de la sabiduría, o nos dice cuál es el propósito de la sabiduría. Vamos un momento a Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, de rey de Israel,
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Providencialmente están hablando del temor a Dios, ¿verdad? Hoy hablaremos también un poquito de eso. El libro de los Proverbios hace una clara distinción entre el sabio y el necio. Nos muestra quién es sabio y quién es necio. El sabio atiende el consejo, el necio lo desprecia. Muchos de los proverbios son leyes o enseñanzas generales de la vida. Por decir un ejemplo, ya sea que usted sea creyente o no sea creyente, si usted es una persona perezosa, usted va a retener su recompensa. Dios ha dicho lo que le pasa al perezoso, al que no es diligente. Entonces, en el libro de Proverbios encontramos leyes generales de la vida que Dios ha declarado. Y no podemos muchas veces hacer de cada una de ellas una promesa directa. Pero sí hay verdades de Dios ahí. Cada una es verdad de Dios. Son verdades que están ahí. No importa si es mujer o hombre. Si Dios lo dice, así es. Y así será. Y habrá un resultado para todo lo que Dios ha dicho. Y la desobediencia a su palabra. La sabiduría de la cual aquí se habla está ligada a los mandamientos. Veamos el capítulo 2. Así comienza el capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces, hay un sentido totalmente ligado entre la sabiduría y las palabras o los mandamientos de Dios. ¿Quieres ser sabio? Adquiere conocimiento en los mandamientos del Señor. Eso es sabiduría de Dios. La sabiduría no es algo innato al ser humano. Conocimiento puede tenerse mucho, pero sabiduría no necesariamente. Se puede llamar usted una persona que tenga un gran intelecto o coeficiente mental, pero otra cosa es totalmente la sabiduría. Es algo que viene de Dios. Aún así, los hombres no deberían gloriarse de sus conocimientos e inteligencia, porque al final viene de Dios. Es Dios quien lo da. De Dios vienen todas las cosas. Pero el hombre no glorifica a Dios en esto. Pero aquí lo que nos dice este pasaje, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es algo que viene de Dios. No viene de los hombres. No viene de nuestras capacidades. Si yo tuviera que dar una definición de sabiduría, diría que es la forma práctica para vivir en el temor de Dios en todo tiempo y circunstancia para honrarlo a Él. Esa sería mi definición. La forma práctica para vivir en el temor de Dios en todo tiempo y circunstancia para honrarlo a Él. Yo actualmente me encuentro leyendo los Proverbios y ha sido una bendición. También en nuestra casa, como parte de nuestros devocionales, tenemos la lectura de un comentario de un hombre de Dios, George Lawson, muy bueno. Los que lo tienen, les animo a leerlo. Los que no lo tienen, si pueden adquirirlo, un buen regalo para Navidad, ¿verdad? Es algo muy bueno para leer con su familia, con sus hijos. Recuerdo un hombre de Dios que escuché, un misionero que decía que durante todos los años que el Señor le ha dado como creyente, él ha leído durante todos los meses un proverbio todos los días. Y ha sido de gran bendición. Tiene 31, entonces un día, ¿verdad? Ahí. Pero vamos entonces a nuestro pasaje en el cual vamos a estudiar en esta mañana. Está en Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios.
Entonces, vamos a hablar de algunas cosas. Bueno, en primer lugar, este verso está usado como apoyo en nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres para apoyar la siguiente enseñanza del matrimonio. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. El capítulo 12 nos ha hecho un llamado para recibir los mandamientos de Dios y guardarlos. Entender que todo buen camino es producto de la sabiduría que ha entrado en el corazón y para guiar y reconocer que esto es palabra de Dios y entonces alejarse del mal camino y de los malos hombres. Y entonces en ese contexto nosotros tenemos este pasaje de Proverbios 2:17, donde Salomón habla, donde la palabra de Dios nos enseña que hacia dónde debemos acudir a Dios. Y Salomón habla a su hijo: hijo mío, si recibieres mis palabras. Así comienza. Sepa que los mandamientos de Dios son un bien para su alma. No los desprecie. Son un bien para los hijos de Dios. Hay personas que dicen que no debemos vivir bajo la ley de Dios. Es amor de Dios hacia nosotros, darnos su palabra, darnos sus mandamientos. Habla con profundo amor a su hijo para enseñarle qué debe hacer para ser librado específicamente de la mujer extraña. Vamos a hablar en primer lugar qué es la mujer o quién es la mujer extraña, qué hace esa mujer y cuáles son los resultados para ella y para todos los que siguen su camino. ¿Quién es la mujer? ¿Qué hace esta mujer? Y los resultados para ella y para todos los que siguen su camino. Según el contexto que nosotros tenemos, esta es una mujer casada. La palabra extraña usada aquí hace referencia en el hebreo a una mujer inmoral. Está casada, pero es inmoral. La Biblia no dice cuánto es el tiempo de esta mujer casada, pero nos da una referencia, dice, la cual abandona al compañero de su juventud. Entonces nos da a entender como que ya han pasado varios años, bastantes años, y ahora mire el comportamiento de esta mujer. Para nadie es un secreto que así como hay fornicación y adulterio en los hombres, hay fornicación y adulterio en las mujeres. Así es. Los índices de adulterio en las mujeres cada vez son más altos. La Biblia nos cuenta, y hoy en la mañana leímos, el pastor Randall nos recordaba este pasaje. Vamos a Génesis 39. Vamos a Génesis 39. Bueno, tenemos a José en la casa de Potifar. Voy a leer, para no ser tan larga la lectura, el versículo 6. Bueno, este hombre estaba a cargo de todas las cosas de la casa de Potifar. Dios había dado bendición. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En ese relato vemos a una mujer que está planeando su maldad. Está buscando y caminando hacia el adulterio. Y por otro lado tenemos a un hombre que teme a Dios. La gracia de Dios estaba con él. La gracia de Dios. Esta es la mujer inmoral.
¿Cuántas razones dan las personas para pecar? ¿Cuántas razones? Que al final son solo excusas para complacer los deseos de un corazón pecaminoso e inclinado a la maldad. He sabido de forma directa de mujeres infieles a sus esposos. Y en algunas cosas dicen, mire, es que yo estaba muy abandonada y solita. Y ahí él no me atendía. Excusas como esas encontramos y dicen, no, es que usted está planeando pecar. Se está programando para pecar. Eso es lo que está haciendo. Hay excusas de todo tipo. El caso de una mujer, dice, y apareció un hombre y comenzó a hablarle, como dicen aquí, hablarle al oído, ¿verdad? Y yo le dije, vea, usted puede ser lo que quiera decir. Y puede ser que su esposo sea responsable, pero usted es culpable. Usted es culpable de lo que hizo. Gracias a Dios, ella reconoció su pecado. Pero el mundo no lo dice así. No, ella no es mala, simplemente fue un desliz. Fue una situación en la cual se vio llevada por las circunstancias, pero ella es buena. Bueno, delante de Dios no, es culpable. Delante de Dios es culpable. En el pasaje de Proverbios 2 vemos a una mujer que está inclinada a este pecado de forma habitual. Es lo que se llamaría una ramera y una prostituta. Ya su conciencia está cicatrizada por el pecado. Está cicatrizada por el pecado. Vamos a buscar Proverbios capítulo 7, del 10 al 20. Proverbios capítulo 7. Versículos del 10 al 20. Dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de a él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Esta mujer está dedicada a pecar. Ha puesto su corazón en los pecados sexuales. Su corazón no busca el bien de su prójimo, sino está pensando solo en ella. Su corazón está inclinado a la lujuria y a la avaricia, las cuales casi siempre caminan juntos, la lujuria y la avaricia. Esta es la mujer de la cual se habla aquí en Proverbios capítulo 2, versículo 17. ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué hace esta mujer? Cuídate de las personas que te alaban y no a Dios. Dice que ella halaga con sus palabras. Esto significa que ella seduce con sus palabras. Acabamos de leer en Proverbios capítulo 7 cómo ella usa sus palabras para atraer a los hombres. Son mentiras y las usa de forma maliciosa para que crean que realmente está interesada en hacer bien. Pero detrás de sus intenciones hay maldad. Y el pecado es así. Hace pensar a las personas que todo va bien, pero su fin es fin de muerte y fin de destrucción. Y vemos la sabiduría en esto, en reconocer esas cosas. ¿Cuándo es que se me habla realmente? Vea que ella está halagando, ella no está buscando honrar a Dios, honrar su matrimonio. Y esta es parte de la sabiduría que necesitamos, reconocer el mal.
discernir entre el bien y el mal, que estemos habituados a reconocer eso está mal y esto está bien. Eso es sabiduría de Dios y eso solo se encuentra a través de la palabra de Dios y sus mandamientos. Le dice cosas bonitas. Qué bonita que estás. Qué bonito te ves. Qué agradable es hablar con usted. Qué inteligente. Busca levantar el ego en las personas. No habla con verdad. No se le escucha alabar a Dios con sus palabras. Están centradas en el hombre y no en Dios. Abominación son a Dios los labios mentirosos, dice la palabra de Dios. Es muy posible que esas palabras las habla en secreto, porque esas mismas cosas no lo diría delante de otros que conocen a esa persona. Las dice en secreto, para que nadie sepa. Ponga atención a las palabras de una persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras de esa persona no son sazonadas con sal, la sal de la palabra de Dios, con la sal de la pureza, para guardarse de la mentira o de la adulación. Mire qué interesante esto. Regularmente las personas no caen en pecados así de pronto. No es como cuando yo voy en el carro, ¡pum!, un hueco ahí. Eso no pasa con los pecados. O sea, va poco a poco. Caí en ese adulterio. ¿Y cómo comenzó esto? De pronto. No comienza muchas veces así. Comenzó muchas veces con unas palabras. Dándole esa oportunidad a tu corazón pecaminoso y al diablo de caer en la tentación. Pusiste atención a algo que no tenías que poner atención. Te prestaste para eso. Mira, el corazón es muy engañoso, muy engañoso. Aquí este joven comenzó a poner atención a una persona que le exaltaba a él y no a Dios. Mire, a veces las personas piensan que no hay nada de malo en pasar tiempo escuchando cierto tipo de música del mundo o escuchando algún tipo de enseñanza en contra de Dios o personas del mundo. Cuídese de ello. Eva le puso atención al diablo. Y cuando se vio, estaba pecando contra Dios. Cuídese de lo que escucha. Tenga mucho cuidado. Otros, pueda que en una aparente actitud de piedad buscan conocer al enemigo. Es que yo quiero conocer, ¿verdad? Quiero conocer. Qué peligroso, ¿verdad? Es cuando nuestros hijos dicen, yo quiero salir a conocer el mundo. Ay, no sabes que el Señor rogó por los suyos que los guardara del mundo. No sabes que hay una maldad ahí. Y en esa intención de conocer las cosas del mundo, de conocer las cosas del enemigo, puedes caer en los lazos del enemigo. Puedes caer en los lazos del enemigo. Cuídate de esas cosas. El corazón es muy engañoso. Comenzó hablando nada más. Conocí también a un joven que estaba luchando con su pecado y comenzó a escuchar a psicólogos o a sus amistades que le decían, todo está bien con tu forma de vivir, tranquilo, todo está bien. Tú tienes derecho a elegir. ¿Así le dijo. Así le decían sus amigos. Nunca le dijeron, esa forma de vivir está en contra de los mandamientos de Dios. Nunca se le dijo. Pero comenzó a poner atención. Cuidado de aquellos que halagan con sus palabras. No está malo que uno diga, bueno, hermano, pero yo siempre digo así, mejor, cuando tengo que hablar a un hermano de algo que hizo, gracias a Dios por lo que usted pudo hacer. Dándole a Dios el primer lugar siempre. Gracias a Dios. Pero en ese sentido, vean la intención de esta mujer. Es que no está buscando agradar a Dios. Es una intencionalidad para la maldad. Para la maldad. También esta mujer, ¿qué hace? Bueno, tiene una memoria intencionalmente pecaminosa y no le importa el compromiso. Hay personas que tienen problemas para recordar las cosas. ¿Dónde dejé las llaves?
y la billetera y el celular. Y sale a la casa y se tiene que volver. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Dónde dejé aquello? Y da vuelta a la casa. ¿Dónde están los anteojos? ¿Verdad? Y terrible, ¿verdad? Pero es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de ese tipo de que se olvida de eso. No es de eso. No es de eso. Dicen que el problema de la memoria realmente es cuando usted olvida o cuando usted no se da cuenta que olvidó algo. Ya ahí están problemas. Pero si se acuerda, sí, bueno, ya va bien, ¿verdad? No está tan mal. Pero la cosa aquí es una intención pecaminosa. Es un olvido pecaminoso. Es un olvido intencional para pecar. Para olvidar. Y eso lo hizo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios intencionalmente se olvidó de su Dios. Y Dios muchas veces les dijo: ustedes se olvidaron de mi pacto, se olvidaron de mis leyes, se olvidaron que los saqué de Israel, de Egipto. Usted, pueblo de Israel, los saqué de tierra de servidumbre y se han olvidado. Ese es el tipo de olvido del que estamos hablando. Intencional para pecar, para no querer ser fiel. Y eso es lo que hace esta mujer. Dice aquí, y se olvida del pacto de su Dios. Y se olvida. Amor sin compromiso delante de Dios es solo placer mundanal. El Señor aquí revela lo que hay dentro de aquella mujer y lo hace igual con los hombres. Tanto hombres como mujeres, Dios revela lo que hay en el corazón. Él conoce, Él sabe. Escuchábamos hoy en la mañana. Dios sabe lo que hay dentro del corazón. No está escondido a Dios. Él sabe todas las cosas. El matrimonio es un pacto de compañerismo delante de Dios. Y lo digo así, delante de Dios, porque fue Dios quien creó el matrimonio. Un pacto es una promesa o compromiso certificado públicamente y de forma y mediante un juramento. Un certificado público y formal mediante un juramento. Un pacto no es simplemente una promesa. No es simplemente... le prometo que ahora, más tarde, le voy a pagar. Y nunca llegó, ¿verdad?, el pago. No, es algo certificado. Es algo público y certificado. Es algo que va más allá de una conveniencia momentánea. Vamos a buscar Génesis 21. Génesis 21. Versículo 22. Génesis 21, 22. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está conmigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Hay testigos, hay un pacto. Hay algo público, no es en secreto, no es escondido, es en presencia de personas que atestiguan esas verdades.
esto no es nada más porque ve qué bonito se ve. O sea, tiene su sentido. Tiene su sentido. Vean ahí, se dan esto, se da lo otro. Hay palabras que se dicen. O sea, es algo certificado, no es nada más por decirlo. Así lo determinó el Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Al menos padre y madre deben testificar en ese día de compromiso. Si los hay. La unión sexual no constituye un matrimonio. Escuche esto. La unión sexual no constituye un matrimonio. Eso es fornicación y adulterio. Este pacto promesa tiene el propósito de proporcionar al hombre y la mujer un compañerismo mutuo. Ese compañerismo íntimo entre un hombre y una mujer. Y que hay que afirmar como cristianos en medio de estos tiempos de maldad que estamos viviendo. Este compañerismo debe ser sexual, vocacional, o sea, cada uno aportando lo que corresponde a su rol como hombre y mujer, verbal, o sea, de palabras que confirman constantemente ese compromiso, y emocional en amor, que busca el bien de la otra persona, sentimientos de afecto que se demuestran con fidelidad, en cuidado y en verdad. No es una vana tradición la boda en relación a las promesas que se hacen. No es una vana tradición. Tiene su sentido espiritual, bíblico. El intercambio de anillos nada más es porque hay que hacerlo. No, tiene su sentido, como les dije. ¿Es algo que debe hacerse para cumplir el protocolo? No. Es parte del pacto, es parte de las promesas. ¿Qué hacemos? Toda relación sexual entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio es pecado. La relación sexual entre dos personas que no se han jurado solemnemente o comprometido en un pacto matrimonial es una violación de la ley de Dios. Debe haber un pacto, un compromiso público, real, verdadero. En la historia bíblica vemos que el compromiso matrimonial era así. Era algo que, de hecho, el matrimonio en el pueblo de Israel así se daba. Primero venía el compromiso y después venía la unión como pareja. Vamos a buscar Mateo 1:18. María y José. Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Una infidelidad durante este tiempo, antes de unirse, era considerado adulterio, porque ya había una promesa hecha entre ambos. Y dentro de un momento volveremos a los pactos. Y volvamos un momento a nuestro pasaje en Proverbios. Proverbios, entonces capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Y dice así: la cual abandona al compañero de su juventud. Bueno, ella está pensando en sí misma, como les digo. Ella abandona y desprecia a aquel con el cual se había comprometido.
Dice este escritor George Lawson en su comentario lo siguiente, dice: ella es monstruosamente ingrata hacia el marido que ha sido su guía y su protector en su juventud. Todos los ardores de su primer amor han sido olvidados. Responde con el trato más cruel a todos los tiernos sentimientos con los cuales él la unió a sí mismo, en el más entrañable compromiso. Por su irreverencia es aún más escandalosa, porque ha violado ese sagrado vínculo que fue instituido por aquel a quien presumiblemente llama Dios, y no considera el voto matrimonial que juró en ese grande y temible nombre. Ella no pensó, ella no teme al nombre de Dios. Aquel hombre que vino a ella y escuchó sus palabras tampoco tenía temor a Dios, ni tuvo ningún amor al prójimo, a aquel marido que sería deshonrado al él estar con la que era su esposa. El adulterio es pecado. El adúltero piensa que nadie lo está viendo, pero Dios todo lo ve. Busquemos Job capítulo 24. Job, Salmos. Job capítulo 24, versículo 15. Dice así: el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Si fuera verdadero y real, andaría en la luz, pero como no es, se esconde en la oscuridad, en sus fechorías, en su maldad. La afrenta del adúltero o de la adúltera es algo que estará siempre delante de esa persona. Proverbios capítulo 6, versículo 32, dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza sellará, y su afrenta nunca será borrada. ¡Tonto! ¡Insensato! Insensata. ¿Sabe que Dios tratará con todos los adúlteros y fornicarios? Sus palabras son claras: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Este mundo está en pecado, lleno de la maldad, pero de las pocas cosas honrosas de esta vida, ¿saben cuál ha sido preservada? El matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Aunque al hombre o a la mujer no le importe y se olvide del compromiso, Dios no se olvida. Y se olvida del juramento que hizo. Dios no se olvida. Él tratará con cada hombre y mujer que ha despreciado el matrimonio, ya sea que se casó y ha adulterado, o aquellos que uniéndose sin compromiso piensan que pueden hacerlo sin que sobre ellos venga la ira de Dios. Dios tratará con todos ellos. Finalmente, ¿cuáles son los resultados para ellos y para los que los siguen? Entonces, Proverbios capítulo 2. Dice: por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Aquel momento parece ser el más fantástico, ¿verdad? El más inolvidable. El mundo se goza de ello y cantan las canciones diciendo: le di vuelta a aquel. A hacer el amor. Y cantan sus perversiones. El mundo se exalta en la infidelidad, pero Dios dice la verdad.
La destrucción del pacto trae consecuencias reales. Primero, delante de Dios, pues su maldad será castigada. Ha violado el mandamiento de Dios. No cometerás adulterio. Ningún adúltero tiene entrada en el reino de Dios. Dios no bendecirá ninguno de sus caminos. Y también el que se llegó a ella. Los dos son culpables por su pecado. Hay quienes han sufrido en sus hogares cosas terribles. Mire, y hasta directamente la muerte ha pasado. Y hay un esposo celoso y llegó y mató a aquel y mató a aquella. Cosas como esas, así directamente. Otros han acarreado para sí mismos daños en sus propios cuerpos de por vida por enfermedades. Otros han destruido sus propios matrimonios, trayendo sobre sí el desprecio de sus hijos y la vergüenza de aquellos que no cumplen sus promesas. Hay consecuencias económicas que vienen, y todo aquel esfuerzo que se hizo por años se viene a quedar en nada. Hay destrucción, hay maldad. Pero sobre todo, es que pecan delante de Dios. Vamos a hablar de todas esas consecuencias temporales, pero hay consecuencias eternas para el hombre, para el adúltero o la adúltera en su pecado. Dios llama honroso al matrimonio y ellos lo han deshonrado. Aquellos que cometen este pecado o que cometían este pecado en Israel, ¿sabe qué les pasaba a los adúlteros? ¿Sabe qué les pasaba? Eran apedreados. Y ley de Dios, así lo determinó Dios. ¿Y acaso Dios ha cambiado con respecto a su juicio? Porque no vivimos en una teocracia, esas cosas no pasan. Pero Dios sigue siendo el mismo y su ley sigue siendo la misma. Y el juicio sigue estando ahí. Y sigue estando ahí. Dios trata en especial los pecados sexuales de forma muy clara en las Escrituras. Vamos a buscar Mateo capítulo 5. Dios, el Señor, nos dice que el adulterio, la fornicación, ¿sabe dónde comienzan? En el corazón. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor trata duramente y claramente con el pecado del adulterio, de la fornicación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son claras las palabras de Dios en relación a estos pecados. Comencemos entonces a ver un poco de esto que nos está hablando aquí el Señor en este pasaje. Y lo primero que quiero decirle, pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo hemos visto, ¿verdad? Hoy en esta mañana. El temor a Dios incluye una solemne reverencia que atrae a Él, un amor a Él, a su palabra y una adoración santa. Hay un libro de Jerry Bridges que se llama El gozo de temer a Dios. Interesante el título, ¿verdad? El gozo de temer a Dios.
Dice la Biblia en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué está haciendo falta? Temor a Dios. Temor a Dios, temor a Él, a ese Dios santo, a ese Dios apartado de los pecadores, a ese Dios que está en todo lugar, al cual no se le escapa nada, al cual revela las intenciones y los secretos del corazón. Ese Dios. Pero no lo conocen. No lo conocen. No conocen qué es lo que pide Dios. Por eso pidamos sabiduría. Pidamos sabiduría de Dios para conocer a nuestro Dios. Dice la Biblia en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conozca a su Dios, conozca a ese Dios santo. Dios da la sabiduría al que se la pide. Esa sabiduría que está en su palabra y que está asociada principalmente a una persona, en Jesucristo. En Él están el conocimiento de la sabiduría, los tesoros, dice Colosenses. El tesoro está en Él. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, fue un hombre sabio. Pero le voy a decir una cosa, ¿cómo terminaron sus días? Inclinando su corazón a los dioses por las mujeres. Pidamos a Dios sabiduría para temer a Él todos los días de nuestra vida. En Dios, en Jesucristo, están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ir a Él. Dios da la sabiduría al que se la pide. Dios la da. Conozca a este Dios y sus mandamientos. Qué digno de imitación es para todos el ejemplo de José. Hombre sabio, temió a Dios. Ay, qué cobarde huyó. No, sabio huyó. No se quedó ahí a ver qué más dice ella. ¿Con qué va a salir ahora, hoy? No, fue sabio, salió huyendo. ¿O usted cree que usted va a ser más sabio que Satanás, que tiene tantos tiempos? Él es engañoso. Oh, que el Señor nos dé esa sabiduría para huir del pecado y correr a Cristo. Y correr a Cristo. Es a Él al que debemos ir. Los sabios escuchan el consejo y lo guardan. Hombres y mujeres, guarden los testimonios del Señor. Es temor a Dios lo que falta. No se avergüenzan de sus pecados. Esa mujer no se avergonzaba de sus pecados. No sabía tener temor a Dios, ni vergüenza. Niñas, sean sabias. No quieran ser como esta mujer. No quieran ser como esa mujer. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer de Dios. Una mujer de su palabra. Sean sabias con sus palabras. Sean sabias en la forma de vestir. No sean como esa mujer mala, como esa mujer extraña. A veces en ese tiempo fueron sus palabras, pero ahora son la ropa. Se añade. No sea esa mujer. No sea esa mujer. Hay una tendencia también pecaminosa en estos días a que sea la mujer la que toma la iniciativa en las relaciones. Se oye en las escuelas y los padres apoyan. ¡Ay, ya tiene novio! ¡Ya tiene novia! Miren, cuidado con esas cosas. El matrimonio es algo de hombres y de mujeres, no de niños. Sean sabios y no necios. Huyan de la fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios tiene la razón.
A veces nos preguntamos para nuestra vida qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. ¿Qué difícil hay en ese pasaje? Que todo aquel que invoca el nombre del Señor que se aparte de iniquidad. Así es. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sean sabios, vean cómo comenzó este pecado, con unas palabras, con un acercamiento. No tenía la intención de honrar a Dios. Temer a Dios, ¿cómo necesitamos crecer en el temor del Señor, verdad? Los hombres naturalmente no temen a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El necio dice, no hay Dios, no hay Dios, no Dios. El Dios del pacto es un Dios que cuando salva a una persona pone temor en su corazón para que no se aparten de sus mandamientos. Los hijos de Dios se caracterizan porque temen a Dios. Y con ese temor vencen cualquier otro temor. Ay, venga, acuéstese conmigo, venga, esté conmigo. Pudiera haber dicho, y si no lo hago me va a despedir. Me va a quedar sin trabajo. No, él temía más a Dios que cualquier otra cosa. Con el temor de a Dios se vence cualquier otro temor. Cualquier otro temor a los hombres. Es el temor a Dios lo que necesitamos. Que Dios traiga temor en nuestras conversaciones, en lo que oímos, en lo que vemos, que sepamos que Dios está en todo lugar y que sus palabras son verdaderas y se cumplen. En segundo lugar, cuidemos nuestros matrimonios aún después de muchos años y mantengamos en alta estima el vínculo matrimonial. El matrimonio hay que cuidarlo desde el primer día hasta el último día que Dios nos dé. Salomón no fue sabio. Este cuidado del matrimonio no es que todos los fines de semana tenemos que salir juntos a un restaurante, aunque no está mal, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? No se puede siempre, ¿verdad? Bueno, la cosa es que tampoco, ¿verdad? Que le estés haciendo quequitos a tu esposo y ¿verdad? Lo vas a hacer gordo. Bueno, no es ese cuidado, ¿verdad? Del que estamos hablando, no es ese cuidado de paseos, no, es más que eso. Vean, por muchos años Dios me dio la oportunidad de trabajar en mantenimiento de máquinas. Y los que trabajan en mantenimiento de máquinas o trabajan en máquinas saben algo muy importante. Si usted le deja dar mantenimiento a una máquina, ¿qué va a pasar prontamente? Eso va a terminar mal. Y cuando se da cuenta, ¿verdad? Ya no es una piecita la que tiene que cambiar, ya es toda la pieza y aquello, bueno, es algo terrible. Y el mantenimiento tiene algo, es constante, debe ser constante. Por eso hay mantenimientos preventivos y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es parte del matrimonio. El matrimonio hay que darle mantenimiento. Y ese mantenimiento es algo diario. Ese mantenimiento se da en los roles que el esposo y la esposa tienen en su matrimonio. El esposo debe santificar a su esposo en la palabra. Debe llevarla a la palabra de Dios. No es complacerle todos sus gustos y todo lo que quiera. Es, mira, yo sé que yo tengo una responsabilidad en proveer para ti económicamente, cuidado, vestido, techo, y eso es muy importante, es parte de la labor de un esposo. Pero más importante es la provisión espiritual. Yo voy a tomar decisiones como varón para cuidar mi matrimonio espiritualmente, no solamente económicamente, primeramente espiritualmente. Cuida de tu matrimonio espiritualmente, del corazón de tu esposa. Tenemos que pedir perdón a Dios, porque muchas veces oramos y no sabemos cuáles son las peticiones de nuestras esposas. No sabemos lo que están leyendo,
o cómo se están alimentando. Y asumimos simplemente que por traerlas al culto ya están bien. Tenemos que cuidar eso. Las esposas, cuiden su matrimonio. ¿Cómo lo cuidan? Sujetándose a sus esposos y respetándolos. Eso es parte de ese mantenimiento que debe darse al matrimonio. Cuidar esa parte. Esa mujer de Proverbios 2 no respetó ni se sujetó a su esposo. Descuidó su matrimonio. Para las mujeres de hoy hay muchos peligros, al igual que los hombres. Hoy día no solo los hombres son atacados, las mujeres son atacadas hasta por otras mujeres. El movimiento LGTBI, ahí está. El lesbianismo, ahí está. Ahí está todo eso, esa maldad. El mundo ha avanzado en maldad. En los trabajos, en los lugares de estudio, en el deporte, por las redes sociales. El diablo está buscando cambiar todo. Viva su vida, dice el mundo. Cosas horribles estamos viendo. Hasta cosas que matrimonios intercambian las parejas. Ese tipo de cosas. Los creyentes debemos tener en alta estima el matrimonio. Dice el Catecismo de Heidelberg lo siguiente. En el 7º mandamiento enseña lo siguiente, que Dios maldice toda deshonestidad y en consecuencia nosotros debemos también aborrecerla de todo corazón y vivir casta y sobriamente, sea en el santo estado de matrimonio o en otro estado. También dice lo siguiente acerca de este mandamiento. Como nuestro cuerpo y alma son templos del Espíritu Santo, Dios quiere que conservemos ambos puros y santos. Para ello prohíbe toda impureza en nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y deseos y todo lo que incite al hombre a ello. Tengamos en alta estima el matrimonio. Los creyentes somos pro matrimonio y pro pacto. Rebecca Jones, una escritora, hace unas consideraciones que quiero mencionar en relación a las mujeres. Dice, el pacto satisface los deseos de la mujer. Una mujer feliz, al igual que un hombre feliz, es una persona cuyas relaciones se fundamentan en un pacto. Los pactos nos dan confianza, nos ayudan. Cuando usted compra una casa, es algo muy sabio y necesario una escritura. Usted dice, compró una casa, sí me la compré. ¿Y la escritura? Y no sé. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? No sé, no, ¿dónde está la escritura? O sea, eso, mire, ya tengo la escritura. ¿Verdad? Sí, aquí hay un documento legal. O sea, eso trae felicidad a nuestras vidas. Hay responsabilidades por las partes cuando esto se cumple. Hay gozo. Un pacto da gozo y trae alegría. No es como dicen, ay no, qué feos los compromisos. No, eso, mire, eso es terrible. Yo todavía recuerdo haberme montado en el bus de la empresa y unas muchachas riéndose y alegrándose y felicitándose. Y yo, porque sé qué es lo que pasa aquí. Y cuando vuelvo a ver, y dice, es que ya vamos a comenzar a vivir juntos. Y yo, ¿qué? Eso es lo que celebra el mundo. O sea, no un matrimonio. Y se trae felicidad. Tanto hombres como mujeres necesitan una estructura de pacto si sus relaciones van a ser fructíferas. Estas relaciones se basan en confianza y mutuo compromiso. En segundo lugar, las relaciones de pacto son seguras. Aunque las promesas de pacto no son infalibles, tienen gran valor. Estimamos a aquellas personas cuya palabra es veraz. Escogemos amigos a quienes son honestos consigo mismo y con respecto a la vida. Pero la honestidad necesita un pacto, un compromiso. Seré fiel hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Seré fiel hasta que tengas plata. No. ¿Qué queremos? Esa seguridad, ese compromiso. Seré fiel hasta que la muerte nos separe. Qué bueno. La honestidad no vale hasta que se hace una promesa específica.
Una promesa bajo pacto implica una promesa de sacrificio. Pondré tus necesidades antes que las mías. Pondré tus necesidades antes que las mías. En tercer lugar, las promesas de pacto son personales. Existe un elemento de tú y tú. Ella es mía y yo de él. Es una relación personal. ¿Qué gozo sintió Adán cuando Dios le trajo su esposa? Él se asombró. Fue algo. Eso une las vidas de gozo. Son algo personales. Las relaciones de pacto involucran a la persona entera. Este compromiso matrimonial es en todo el ser, no solo en una parte, no sexualmente, sino en todo, en las finanzas, en la salud, en sus metas. Ya no son dos, sino uno. Pero ¿qué vemos hoy en esas relaciones de pacto? Cláusula 1. Cláusula 2. Esto es mío, esto no es tuyo. Si esto pasa, ¿y aquello qué es? Conveniencia. O sea, eso es lo suyo, eso no toque, no. Eso no es así. Hacerle daño a ella es hacérselo a él mismo. Hacerle daño a él es hacérselo a ella. Es una unión permanente. La separación no debe ser una opción normal. La Biblia solo manda a creyentes que se separen por un corto tiempo para la vida de oración. Y eso no significa, voy a darme unas vacacioncitas y voy a salir de la casa a arreglar este asunto. Eso no es. No, olvídese de eso. Es estar ahí, estar comprometido. Es que nada más que en este momento de mi vida necesito a mi Dios. Pero no significa que la voy a abandonar en ningún momento. Se involucran totalmente en toda su vida. Es amor y compromiso en todas las áreas de su vida. Asegúrate de comprometerte con la persona. Amar a la mujer en ese cuerpo. Amar al hombre en ese cuerpo. Es que a veces aman al cuerpo, ¿verdad? No. Amar a la persona. Que cuando ya estén mayores y ancianos, sigan amándose. No hay una unión aparte de Cristo más íntima en esta vida que el matrimonio, ni aun con los hijos. Las relaciones de pacto son íntimas. Eso significa que el amor permanece en medio de la conducta débil y egoísta. Los pecadores necesitan gracia. En un matrimonio los pecadores necesitan gracia para amarse. Necesitan esa gracia. Todos los días. Dice la escritora, cuando una mujer sabe que su hombre sabe todo lo que debe saber de ella y aún así la ama, ella puede experimentar la verdadera intimidad. Él me conoce como soy y así me ama. ¿Qué? ¿Verdad? Es una relación de pacto, íntimas. Y finalmente, en este punto, solo el Evangelio asegura un verdadero pacto. Solo el Evangelio. El matrimonio debe reflejar el Evangelio. Y solo en Cristo, el hombre y la mujer pueden tener las fuerzas para vivir esos matrimonios para la honra de Dios. Solo en Cristo. Necesitamos a Cristo en toda nuestra vida. Ninguno de nuestros matrimonios es perfecto, pero tenemos a un perfecto Salvador y Señor. Solo Él nos puede ayudar. Hay sabiduría y bendición en el pacto matrimonial, y hay maldición y desprecio de Dios hacia aquellos que desprecian el pacto matrimonial. Busquemos Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2.
versículos 14 al 16. Mas dirás, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Porque busca una descendencia para Dios? ¿O porque buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que encubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios trata esto seriamente. Hombres solteros, no son las mujeres llamadas a dar el primer paso. Son los hombres en honestidad del pacto matrimonial. Jóvenes creyentes, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No pacten con aquellos que no temen a Dios. Sean sabios. Mujeres, teman a Dios. Esa es la belleza que Dios requiere de ustedes. Bueno, ¿y cuándo va a haber un matrimonio acá? Un llamado al arrepentimiento finalmente. Dios salva a pecadores. Dios salvó a una ramera llamada Rahab. Cristo perdonó a mujeres que anduvieron en estos pecados de prostitución. Dios perdonó a David en su adulterio y él nunca más volvió a eso. Hay esperanza para pecadores. Hay esperanza para los fornicarios y para los adúlteros. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay esperanza. Gracias a Dios por ministerios como Liberando a los Cautivos. Gracias a Dios por ministerios como estos. Pero al final esos ministerios lo que buscan es llevarnos a Cristo. Porque solo en Él hay libertad y perdón. Solo en Él hay esperanza. Primera de Corintios 6:9. Y con esto estoy terminando. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay esperanza para pecadores. Hay esperanza. Rahab fue llamada ramera, pero está en los cielos. Pecadores perdonados por gracia. La gracia sobreabundó. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por habernos permitido abrir tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo. En Él está la sabiduría que necesitamos. El pecado del adulterio, de la fornicación, Señor, está delante de ti. Los pecadores están delante de ti. Pero hay misericordia para aquel que confiesa sus pecados y se aparta. Ten misericordia, Señor, de aquellos que han andado en estos pecados. Tú puedes cambiar cualquier corazón. Tú puedes poner temor en ellos. Pon tu temor. Señor, ayúdanos a ser fieles en nuestros matrimonios. Guárdanos.
aun cuando ya lleguemos a viejos. Perdónanos cuando no hemos sido como esposos o esposas lo que debemos de ser. Gracias, Señor, por esta mañana que nos has dado. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor, y en ti oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.